Hoy vamos a ver la quinta ley del Dr. Hammer de la nueva medicina germánica. ¿Existen las enfermedades? Eso lo vamos a ver el día de hoy. La quinta ley de Hammer se llama la quinta esencia. ¿Y qué nos dice el Dr. Hammer? Cada llamada enfermedad tiene que ser entendida como un programa especial biológico significativo de la naturaleza, creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Yo le pregunto a usted, si usted se come un alimento descompuesto y lo vomita, ¿el vómito es la enfermedad o es la curación? Es la curación, con eso me estoy curando. Y si hay diarrea, es la curación. Todos los síntomas son reflejos de una respuesta biológica del cerebro. La tos, la fiebre, la inflamación, etc. Entonces diremos que no existen las enfermedades, sino las respuestas biológicas. De eso se trata la quinta ley biológica del Dr. Hammer. La medicina alópata tradicional es una ciencia, pero es una ciencia aplicada, de tal manera que yo puedo investigar sobre un medicamento, un antiinflamatorio, antivómito, antifiebre, antidolor, que por cierto son bloqueadores de síntomas, no tratan la causa. Estos medicamentos los investigamos, o un laboratorio los investiga y científicamente, con el método científico, saca unas conclusiones, pero la medicina es una ciencia de no leyes, sino una ciencia aplicada, de tal manera que ya cuando lo aplicamos en un paciente o en diferentes pacientes va a haber resultados. Yo le doy este analgésico a la persona A y se le quita el dolor de cabeza. Le doy este analgésico a la persona B y no se le quita. Le doy a la persona C el analgésico y tenemos que dar una dosis muy alta, y le damos un analgésico a la persona siguiente y le puede dar un shock traumático, anafiláctico, un shock alérgico y se muere. Es decir, es una ciencia aplicada, no tiene leyes. En realidad la medicina alópata pues dice que las enfermedades son por bacterias, que ya lo vimos que en la cuarta ley de Hammer lo que pasa con las bacterias, que son los virus, los hongos, que la herencia, que los nervios, que la genética, etcétera, ¿no? Quitando obviamente los golpes, los traumatismos. En las leyes del Dr. Hammer, si lo vemos, no hay enfermedades benignas ni malignas, buenas ni malas, sino son respuestas biológicas del organismo. ¿En qué consiste la quinta ley de Hammer? La quinta esencia, que todo tiene un motivo de ser en el cuerpo, como un método de supervivencia. Imaginemos que va caminando una mamá con su hijo agarrada de la mano, y ese niño de repente se suelta de la mano y lo atropella un automóvil. En este momento la madre va a entrar en una angustia, preocupación, miedo. En ese instante, en el cerebro, en las áreas que ya vimos en las otras leyes, va a impactar un foco de Hammer por la preocupación de su hijo. En un instante, inmediatamente se activa un programa biológico, porque ya lo vimos, tuvo un conflicto altamente traumático, inesperado, que lo toma por sorpresa. Y si esto posteriormente lo vive en soledad, pues va a empezar un desarrollo de una reproducción de células mamarias. El conflicto de nido biológicamente se va a activar, porque la mama sirve para producir leche, y con esto, al alimentar a su hijo biológicamente o inconscientemente, el hijo se va a recuperar más rápido. Depende de cómo se vive el conflicto, cuál fue el conflicto de pérdida de territorio, que si fue de madre, de hijo, etcétera, va a implantar en diferentes áreas la formación de un foco de Hammer, y este se va a ir a el hígado, al corazón,
al páncreas, pero en el caso de la madre que tiene una preocupación, una angustia por su hijo, va a impactar, en el cerebelo, en el área de la mama, y le puede dar un crecimiento mamario con reproducción de células mamarias con un propósito biológico de supervivencia, en este caso para que sobreviva el hijo. En el momento que el niño sale del hospital ya recuperado, sin ningún problema, ya la madre ya no tiene ninguna preocupación, ni miedo, ni estrés por su hijo, en ese momento se desactiva el foco de Hammer, entra en una vagotonía la madre, que ya lo vimos en otras leyes de Hammer, y el cáncer empieza a desaparecer. Entonces, recordemos que están unidos la psique, el cerebro y los órganos. Cuando la madre sufre un conflicto de ver a su hijo en peligro, se activa la psique, inmediatamente el cerebro, se forma el foco de Hammer y empieza el desarrollo en la mama. Cuando la madre resuelve su conflicto, se empieza a curar emocionalmente, empieza a desaparecer el foco de Hammer. Ya veremos en otros videos que va a haber una epicrisis y se empieza a curar lo que llamamos enfermedad. Simplemente el programa de supervivencia ya no tiene ningún objeto de ser, y esto hace que se revierta la enfermedad. Hoy vamos a ver en este video varios casos de enfermedades. Ya hemos visto en otros videos el problema del infarto, de la piel, varias cuestiones emocionales, psíquico-biológicas que llegan a producir enfermedades. Hoy vamos a dar unos ejemplos, varios ejemplos que nos van a ayudar a entender la quinta ley del doctor Hammer de la nueva medicina germánica, que son leyes que demostró el doctor Hammer. Y una ley como la ley de la gravedad, si es que existe la gravedad, porque es una fuerza, se tiene que cumplir al 100%. Psique, cerebro y órganos, según cómo viva el conflicto la persona que sufrió este conflicto de supervivencia. Vamos a ver algunos ejemplos, en este caso, cómo se produce un cáncer de mama. Imaginemos a una mujer que le hablan que acaban de secuestrar a su hijo o que ya falleció. Va a entrar la información por los órganos sensoriales, luz, olores, sabores, tacto, va a escuchar la noticia. Y entonces esto puede producir, según la intensidad, un cáncer de mama, si es derecha, en la mama izquierda. ¿Y cuál es el propósito biológico? Si el hijo desaparece unos días, puede doler la mama. Si el conflicto es más grave, que no aparece en una semana, 15 días, puede inflamarse la mama. Y si ya no aparece, por ejemplo, puede haber un cáncer de mama. O sea, todo depende de la intensidad y duración del conflicto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hijo atropellado. La madre tiene un shock, un conflicto de preocupación o pérdida por el hijo. Y entonces se activa en el cerebro un programa cerebral de la mama que se encuentra en el cerebelo. Aquí vemos la gráfica abajo a la izquierda, la fase simpático-tónica. Y si es diestra, va a empezar un crecimiento mamario en la mama izquierda. ¿Cuál es el propósito, la quinta esencia de la quinta ley del Dr. Hammer? Producir más células mamarias para producir más leche, para amamantar a la cría. Ahora imaginemos que el hijo ya está recuperado, ya está sano, sale del hospital. La madre pues ya está más tranquila. Se desactiva en el cerebro el foco de Hammer, empieza la fase vagotónica y el tumor
desaparece y se enquista, nada más que esto hay que manejarlo médicamente, recordando que puede existir una epicrisis. El programa biológico es de supervivencia por los demás. Aquí a la madre no le está pasando nada, le pasa al hijo. Vamos a ver otro ejemplo. En el hombre, castración mental o infidelidad. Si esta mujer es castrante, luego entonces, si hay una infidelidad o el hombre llega a la impotencia o ya pasaron las épocas de gloria, a este hombre ya nada más le quedan las medallas de la lucha libre en la cama, pues va a crecer la próstata. Si es leve el conflicto, un crecimiento prostático, un adenoma prostático si es más grave, o un cáncer prostático si el problema es más grave. Entonces, por ejemplo, la esposa infiel, hay un conflicto emocional en la psique del esposo, se activa el programa cerebral sexual, entra en la fase activa del conflicto y crece la próstata. ¿Cuál es el propósito biológico de la quinta ley de Hammer, de la quinta esencia? Producir más testosterona para estar más viril, para traer de regreso a la hembra. Y digo hembra porque esto mismo sucede en el reino animal. Pérdida de un ser querido en la mujer puede terminar provocando un quiste de ovario o un ovario poliquístico. Es decir, si pierde la mujer un ser querido y lo vive con las características de un conflicto de shock, que es la primera ley de Hammer, se va a activar el relé del ovario y va a crecer el ovario con un propósito biológico. ¿Cuál es el propósito biológico? Por ejemplo, pierde un hijo, se activa el programa cerebral del ovario, entra en la fase simpático-tónica y puede terminar produciendo un cáncer de ovario. ¿Cuál es el propósito biológico? Reproducir más células ováricas, más hormonas para producir más óvulos, para ser más fértil, más sexy, para reponer a la cría perdida. ¿Y por qué digo cría? Porque esto mismo sucede en los animales. Si una venada la persigue un león junto con su familia y se come el león, por ejemplo, al hijo, la cebra o el animal, el venado, la madre va a producir un quiste de ovario para producir más óvulos, para volver a procrear otra cría. Una pérdida en el hijo, como le pasó al Dr. Hammer, pues sería en el testículo. Otro ejemplo, no poder tener un hijo malo o preocupación por el hijo. Señora, no puede tener hijos, o el hijo le sale malo, se van a formar miomas o un problema de endometriosis. Por ejemplo, se me cae la cara de vergüenza, le va a dar una parálisis facial. Si se resuelve el conflicto, se cura la enfermedad. Siempre que hay resolución del conflicto, se cura la enfermedad. No poder tragar, asimilar, digerir o eliminar. El esófago sirve para tragar. No trago a mi suegra, va a haber reflujo. No puedo digerir esta situación económica del trabajo, va a haber problemas en el estómago. Leve, gastritis, más fuerte, úlcera, más grave, cáncer de estómago. El intestino se dedica a asimilar y eliminar. Si no puedo asimilar tal o cual problema, va a haber desde una colitis, divertículos o hasta un cáncer de intestino. Conflicto de sentirse solo, abandonado o desarraigado. Una persona puede estar con muchas personas, vivir con muchos familiares, pero sentirse solo. Si esta persona se siente sola, como el pez fuera del agua antes de morir, va a retener líquidos y por lo tanto se va a hinchar y va a codificar el riñón.
y puede caer en una insuficiencia renal. Se puede edematizar la pierna y subirle la presión. Conflicto, soledad, abandono, va a afectar el riñón. Hay otro conflicto del riñón porque tiene dos propiedades, que es un conflicto con líquidos. Ya hemos visto que la piel, su conflicto es de separación. Ya hay otro video de la piel. Puede dar todo este tipo de problemas: vitiligo, oscurecimiento de la piel, acné, psoriasis, alopecia. Por ejemplo, aquí tenemos un herpes intercostal. Vamos a suponer que la esposa lo abrazaba de la cintura o por la cintura y se muere. Entonces le va a salir un herpes intercostal, se van a activar los virus que ya estaban y uno va a decir: ¿y por qué no se enferma del lado izquierdo? ¿O por qué no se infecta la costilla de arriba o la costilla de abajo? Porque es ahí donde le falta la sensación del tacto de donde era abrazado. Una vez me llegó este caso, que es un caso casi único en el mundo. Hay muy pocos casos, que se llama pityriasis versicolor. Así nació. Todo el cuerpo tenía estas lesiones. Así nació. ¿Dónde fue el conflicto? Pues en el útero materno. Yo le pregunté a la madre, ¿qué fue lo que pasó? Esta chica estaba en el vientre materno y la mamá estaba cargando a su hijo, un hijo de 3 años, por ejemplo, y se lo arrancaron, le arrancaron al hijo, se lo robaron. Ya después lo recuperó, pero en ese momento tuvo un conflicto de separación y como estaba en formación esta chica, pues tuvo un conflicto de separación en la piel, de tal manera que esta niña en el vientre materno sufrió un conflicto de separación. Una vez, cuando mis hijos eran chicos, tenían un perrito chiquito. Obviamente el perro creció más grande, era un samoyedo más grande que mis hijos. Y un día jugando, el perro tiró a uno de mis hijos. Inmediatamente amarré a mis hijos. No, amarré al perro. Entonces el perro sintió ya la separación de juego con los niños y se le cayó todo el pelo. Quedó en alopecia, o sea, los animales también sufren de conflictos de separación. El hipertiroidismo, por ejemplo, la tiroides es el sistema, el reloj biológico del cuerpo. Entonces, cuando hay un conflicto inesperado, por ejemplo, un accidente o un asalto, tiene que actuar rápido y eso puede provocar que codifique la tiroides y se produzca un hipertiroidismo. Cuando necesita que el tiempo pase lentamente, se va a provocar un hipotiroidismo. Ya hemos visto el infarto, pero vamos a volverlo a mencionar. Pérdida de territorio con recuperación del mismo. En la fase vagotónica en el hombre derecho o mujer zurda, o en la menopausia la mujer, en la solución de conflicto va a dar un infarto al miocardio. Una mujer que menstrua no le puede dar infarto de miocardio a menos que sea zurda. Un infarto al miocardio por pérdida y recuperación del territorio. El infarto da en la epicrisis, en la fase curativa, en la fase vagotónica. Es por eso que hay que atenderlo médicamente. Ya hemos dicho que cuando hay un infarto hay que poner hielo en la parte temporal. Ahí está el relé del corazón. Traspasar el límite del territorio. Cuando me invaden el territorio, por ejemplo, la suegra se mete con la nuera, va a haber codificación de la vejiga y va a tener cistitis. Si este hombre, la suegra, le invade el territorio y todavía dominado por la mujer, podría darle un problema prostático, pero según la vivencia que tenga, porque cada quien lo vive diferente, va a tener problemas de cistitis y va a estar con problemas de vejiga. Y cuando vaya al baño, pues las mujeres se van a poner así. Pues muy bien, amigos, pues luego vamos a ir viendo
enfermedad por enfermedad. Yo sé que no se puede hablar en un solo video de todas las enfermedades y tan rápido. Vamos a irlo viendo lentamente, pero ya hay muchos videos que hablan, de varias enfermedades, ya las hemos tratado. Les habló el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.mx. Nos vemos en el siguiente video.